Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Sinopsis. Un hombre moderno. Un recreador que soñaba con caballeros, honor e historia. Pero cuando los 7 lo convocan, su sueño se convierte en una pesadilla. Su nueva identidad. Joffrey Baratheon, el rey más odiado de Poniente. Su nueva realidad. El mismo día en que el niño rey está destinado a morir asfixiado en su propia boda. Capítulo 1. Las historias sobre personas que han reencarnado en otro lugar tienen muchas ventajas y momentos agradables. Sin embargo, siempre existe una pequeña y desagradable posibilidad de que no te conviertas en un héroe querido o una bella doncella, si eres mujer, sino en una persona completamente ordinaria y anodina. Peor aún, si la persona en la que te conviertes es alguien sinceramente, y con toda razón, odiada por el mundo entero. Toda historia comienza con algo. Un punto visible, un hito desde el cual es conveniente comenzar a contar. Lo mismo me sucedió a mí. El comienzo de mi historia debe buscarse en el pasado. Nací y sigo viviendo en un pequeño pueblo llamado Torsok. Tengo 26 años y trabajo en el Ministerio de Situaciones de Emergencia, ayudando a la gente y, a veces, incluso salvándoles la vida. Me gusta mi trabajo. Me da una gran sensación de propósito y utilidad. Puedo hacer algo no solo por mí, sino también por los demás. Esto me da la esperanza de que mi vida no haya sido en vano. No tengo hijos. Tampoco tengo pareja estable en este momento. Mis padres fallecieron. Mi padre murió de cáncer y mi madre de pena. Fue muy difícil sobrellevar la pérdida, pero con el tiempo lo superé. Me habría sentido completamente solo en este mundo si no fuera por mis amigos. Son geniales, amables e interesantes. Pasamos mucho tiempo juntos. Siempre hay algo de qué hablar o qué hacer. Algunos de ellos comparten mi mayor pasión, la recreación histórica. Siempre me ha fascinado el glorioso pasado de nuestra patria y lo que sucedió en las tierras de sus aliados jurados. Tenemos nuestro propio club histórico llamado Corazón de Acero. Fabricamos armas y armaduras con nuestras propias manos y aprendemos a usarlas correctamente. También entrenamos en el uso de armas cuerpo a cuerpo. Claro que no he dominado nada demasiado avanzado, pero he aprendido algunas cosas. Siempre que es posible, practicamos en la sección ecuestre, a veces combinando ambas áreas, caballos y combate. Sin embargo, todo esto cuesta mucho dinero y requiere mucho tiempo. Las habilidades de equitación, por ejemplo, deben mantenerse al menos un par de veces por semana. Desafortunadamente, no es como nadar. Puedes pasar un año, incluso 3, sin nadar, y luego volver al agua y moverte como si nunca hubieras estado sin hacerlo. Con los caballos no puedes hacer eso. La equitación debe practicarse constantemente. Aún así, este pasatiempo brinda una inmensa alegría. Tú y el caballo, el viento en tus oídos, el peso de la armadura, la seriedad y la adrenalina de un combate de entrenamiento, las risas de los amigos. Uno podría escribir sobre ello sin cesar, o soñar con ello. El último gran evento en el que participé fue el torneo de San Jorge, que se celebra cada mayo. Cada año atrae a más participantes. Viene gente de toda Europa y la SEI. Aquí se recrean fielmente la Europa medieval y los torneos de caballería. Todos visten la indumentaria apropiada. Todos los accesorios son fieles a la época. Las damas lucen como damas, románticas y hermosas, y los caballeros como caballeros. Todo es serio y real. Y cuando te derriban del caballo a galope, te estrellas contra el suelo, con la armadura resonando, sientes como si no hubiera sido una lanza la que golpeó tu escudo, sino un camión de varias toneladas. Tienes que vivirlo para entenderlo. Es imposible describir la sensación con palabras. Las palabras solo pueden transmitir emociones generales, pero no la esencia. Probablemente todos los participantes somos un poco románticos de corazón. Crecimos escuchando historias sobre nuestros gloriosos antepasados, sobre sus campañas en Tsargrad y las estepas polotzianas, sobre la orden teutónica y la lucha centenaria contra los tártaros. Y, por supuesto, todos hemos leído Los Reyes Malditos de Maurice Drouin y las novelas de Alexandre Dumas. Últimamente, muchos se han visto fuertemente influenciados por la famosa saga épica Juego de Tronos, o, en su versión literaria, Canción de Hielo y Fuego. ¿Cuántas horas pasamos discutiendo tal o cual momento, tal o cual concepto? No quiero presumir, pero creo que entiendo bastante bien de qué trata realmente esta saga. Incluso escribí un artículo y lo publiqué en uno de mis blogs. En él, argumentaba que la canción no es realmente una historia sobre familias o individuos, aunque sin duda incluye todo eso, sino que su significado es mucho más profundo.
Esta historia trata sobre lo que la gente está dispuesta a hacer por el poder, hasta dónde llegarán y en quién se convertirán finalmente. Sobre todo, es una historia sobre el poder en sí mismo y sobre quienes juegan con él. En el artículo, comparé todo con las piezas de ajedrez y los jugadores que las mueven. Cuanto mayor es el rango de una pieza, mayor es su influencia en el tablero. La influencia más significativa, como es de suponer, recae en los jugadores, quienes mueven las piezas. Son pocos, astutos, insidiosos y completamente sin escrúpulos. Unos auténticos canallas, dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Absolutamente cualquier cosa. Estrictamente hablando, Canción de Hielo y Fuego comienza con dos jugadores, Meñique y la araña, decidiendo iniciar su juego. El primero quería revolucionar el sistema y, en medio del caos resultante, apoderarse de títulos, tierras, riquezas, esposas y poder. El segundo buscaba ayudar a la última de los Targaryen a reclamar el trono de su padre. En ese instante, el destino del rey Robert Baratheon quedó sellado. Robert no solo no era un jugador, sino que ni siquiera era un verdadero rey en el juego. En el mejor de los casos, era una torre, poderosa, directa como un martillo, ajena a todo lo que la rodeaba. Se desempeñó admirablemente en el campo de batalla, pero estaba completamente desprevenida para lo que le esperaba en el trono de hierro. Baratheon murió. Y ya no importaba quiénes ejecutaran el plan de los jugadores. El fango había salido a la luz, tal como Meñique lo había previsto. Y el juego comenzó. También hubo otros personajes, aunque se podían contar con los dedos de una mano. El primero fue Tywin Lannister. Mientras vivió, su familia siempre ganó. Otra fue Lady Olenna, la reina de las espinas, aunque su papel fue menos relevante. Más tarde surgieron nuevos personajes. Daenerys Targaryen, Jon Nieve, Tyrion Lannister. El príncipe Doran Martell de Lanza del Sol podría haberse convertido en uno de ellos, cauteloso y reflexivo, pero el destino no estuvo de su lado. En Poniente, había muchas figuras poderosas que se creían más importantes de lo que realmente eran. Cersei Lannister, por ejemplo. Era reina, sí, pero no tenía visión de futuro. Sin embargo, se creía una estratega. Tras la muerte de su padre, Tywin, la vida rápidamente puso todo en su sitio. Cersei cometió innumerables errores, tomó decisiones equivocadas, perdió a todos sus hijos, permitió que los gorriones resurgieran y se aferró al poder únicamente gracias a su apellido, el oro de Roca Casterly y antiguas alianzas. Otro personaje fascinante fue Arya Stark. No era una jugadora, por supuesto, pero tampoco era una pieza cualquiera. Más bien era como un comodín en el ajedrez. Y luego estaba Joffrey Baratheon, rey de los 7 reinos. Un muchacho malicioso, necio, agresivo, cobarde y sádico. 3/4 partes de Poniente lo odiaban sincera y naturalmente. El resto le sonreía con falsa adulación. Solo un puñado de personas, principalmente los Lannister, lo apoyaban y soportaban sus caprichos. No es casualidad que haya elegido este nombre. Fue con él con quien todo comenzó, o terminó, según cómo se mire. Esa noche dormí profundamente. Y entonces tuve un sueño. Me di cuenta, aunque suene extraño, de que en realidad no estaba dormido, y me encontré en un lugar extraño. Me encontraba en el centro de una estrella de 7 puntas inscrita en un círculo, dibujada o incrustada en el suelo de mármol. Una bruma plateada, como de bruja, me envolvía. El silencio era tan profundo que resonaba en mis oídos. Me sentía como en una isla, y más allá de la bruma no había nada. Ni aire, ni espacio, ni tiempo. Entonces, comenzaron a materializarse siluetas en las puntas de cada rayo de la estrella de 7 puntas. Era como ver una fotografía revelarse lentamente. Parecían surgir de otro mundo y ocupar su lugar a mi alrededor. Justo delante de mí apareció un hombre barbudo de mediana edad que llevaba una corona. A su izquierda se encontraba una mujer sonriente de unos 40 años, vestida con ropas elegantes. Su mirada irradiaba bondad y afecto. Junto a ella había un hombre corpulento que sostenía un martillo. En silencio, sin comprender nada, miré a mi alrededor, observando a cada uno por turno. Mi mirada se posó en una figura baja, cubierta con una capa y una capucha tan densas que ni siquiera se vislumbraba su rostro. Su cuerpo, bajo la vestimenta, parecía extraño. Ni masculino ni femenino, ni siquiera infantil. Parecía tener rasgos y contornos animalescos. Aquella figura irradiaba un poder incomprensible y aterrador que me hizo temblar. Se me erizó el vello de la nuca y me aparté rápidamente. Una niña traviesa, vestida con un vestido claro, me sonreía con las manos extendidas juguetonamente.
Una sonrisa radiante e inocente se dibujó en sus labios, y sus ojos brillaban con una luz clara e infantil. Detrás de ella se encontraba un hombre con armadura, escudo en la mano izquierda y espada en la derecha. Su postura irradiaba una fuerza y una confianza inquebrantables. Cuando terminé de dar la vuelta, una anciana me observaba en silencio, con la mirada serena pero expectante. Sostenía una linterna en una mano y sus ojos brillaban con inteligencia, y con una especie de conocimiento sobrenatural. «Bueno, humano, ¿te alegras de vernos?», preguntó el hombre que llevaba una corona. No te entiendo», admití, sintiéndome incómodo, para ser sincero. La situación, reconozcámoslo, no parecía trivial, y lo aterrador era que no entendía nada. Y la figura bestial, a la que involuntariamente le había dado la espalda, lo hacía aún más espeluznante. «Somos los 7», dijo la mujer con la linterna. «¿Nos reconocen ahora?». Un pensamiento repentino cruzó por mi mente, y me aferré a él como un náufrago a una brisna de hierba. «¿Westeros?». «Así es», rió el hombre con armadura. Me di cuenta de que se llamaba el guerrero, y entonces todo lo demás también me quedó claro. Solo el desconocido seguía infundiéndome miedo, e incluso comprender la situación no la hacía más lógica ni más sencilla. «Bueno, ¿por qué guardas silencio?». La doncella sonrió con modestia, pero con un orgullo discreto. «¿Acaso no entiendes todavía que te estamos llamando a nuestro mundo? ¿Vendrás?». Lo siento, pero de verdad no sé qué decir». «Jo, rió el hombre del martillo, con una risa fuerte y hueca, como un barril. «O mejor dicho, no un hombre, sino el herrero. Pregunta lo que no entiendas», aconsejó la anciana. «Y te responderemos». «Bueno, entonces, está bien. ¿Dónde estoy? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué está pasando?». Admito que en aquel momento me comportaba como un niño. Hacía preguntas ridículas y mostraba emociones completamente absurdas. Pero la situación me cayó como un jarro de agua fría. Simplemente no estaba preparado. Aunque, si vamos a poner excusas, ¿quién en su sano juicio estaría preparado para algo así? Claramente, no se trataba de un suceso común y corriente. Mi confusión y mi miedo estaban totalmente justificados. Los 7 respondieron a mis preguntas. Resultó que este lugar tenía muchos nombres, aunque el más comprensible era la encrucijada. Un punto de encuentro donde convergen diferentes mundos y épocas, permitiendo viajar entre ellos. Los 7 me necesitaban con un único propósito. Querían invitarme a Poniente. Y, lo más sorprendente, se ofrecieron a reemplazar no a cualquiera, sino a mismísimo rey Joffrey Baratheon. Me quedé tan impactada que ni siquiera pude disimular mi reacción. «¿Hablas en serio? ¿Meterme en el cuerpo de semejante canalla? Me matarán tarde o temprano. Por no mencionar que este personaje no tiene nada de inspirador. Si no cambias nada, te matarán a las 12 horas de llegar», me aseguró mi madre con calma. «Así que debes sobrevivir». «Joffrey», repetí, dándome cuenta de que esos tipos me querían por alguna razón, e hice un débil intento de negociar. «¿Por qué no Jon Snow? ¿O Robb Stark? ¿O incluso Stannis o Renly Baratheon? ¿No podríamos haber optado por el joven Viserys?». Explicaron que no se podía elegir a otros candidatos debido a ciertas limitaciones espaciales y temporales. Solo Joffrey, el joven rey que apoyaba oficialmente la fe de los 7, y únicamente en la mañana de su último día. Podía aceptar o rechazar. La decisión era completamente mía. No tendrían problemas para encontrar a otra persona. ¿Por qué yo, exactamente? «Nos gustaron tus reflexiones sobre nuestro mundo», respondió el padre con sencillez. «¿Y qué tendré que hacer?». «Westeros se acerca a una gran crisis», dijo la anciana con gravedad. «En pocos años, todo podría sumirse en el caos. Surgirán nuevos dioses y entidades, y nosotros, los 7, perderemos nuestro poder y autoridad. Debemos preservar nuestro dominio». Ahora sí que tenía sentido. Los 7 querían proteger su influencia y mantener la estabilidad en Poniente. Eso sí que lo entendía. Recordé el dicho: «Dios no tiene más manos que las humanas». Para entonces, ya me había calmado un poco. Nadie parecía tener la intención de matarme, castrarme o torturarme, e incluso empecé a sentirme un poco más audaz. «Lánzame a mí, o a otro, contra Rhaegar Targaryen antes de que lo maten». Él también apoyaba a los 7. Pero eso también era imposible. Solo Joffrey, y solo ese día. «¿Entonces estoy solo contra el mundo entero?», pregunté con tono sombrío. «Depende de ti», respondió el guerrero con serenidad. «No es tan difícil encontrar amigos leales». «Y novias», añadió la doncella con alegría. «Y novias», asintió la madre.
El herrero y el guerrero asintieron al unísono, y el desconocido murmuró algo en un idioma que no entendí. El mundo no solo intentará matarte, dijo la anciana en voz baja. Muy a menudo, te ayudará, brindándote felicidad, amor o esperanza. En los momentos más inesperados, podrías encontrar alegría, ayuda o éxito. Solo necesitas reconocer esos momentos. ¿Vendrás en mi ayuda? Eso sería indeseable. Y difícil, admitió el padre tras pensarlo un poco. Pero aún es posible. Ya veremos, respondió madre. No depende solo de nosotras. Pero podemos aparecernos a ti en sueños, allí, en Poniente, y hablar contigo. Y en vuestros momentos más oscuros, seguiremos intentando ayudaros, añadió el guerrero. Hablaron conmigo un rato más. Solo el desconocido permaneció en silencio, como si se hubiera tragado la lengua. Una presencia verdaderamente inquietante. Necesito pensarlo, dije finalmente. No puedo tomar una decisión así de inmediato. Tienes 3 días, dijo la anciana. Después volveremos para que nos des tu respuesta. Las 7 figuras comenzaron a disolverse, desvaneciéndose como el humo que se eleva de un fuego moribundo. Y entonces desperté. 3 días, ¿es mucho o poco? Supongo que depende de lo que puedas hacer con ellos. Pensé. Leí. Vi la serie. Y al hacerlo, estaba jugando un extraño juego conmigo mismo, acercándome cada vez más a decir que sí. ¿Por qué no? Me dijeron que no les debía nada. Simplemente entraría en ese mundo, intentaría sobrevivir y, si fuera posible, evitaría o ganaría una gran guerra. Lo que lograra sería mi recompensa. ¿Por qué no sumergirse en Westeros? Sobre todo porque me fascinó, y ahora lo recuerdo todo bastante bien. Para ser sincera, los primeros días fueron aterradores. Claro, había leído los libros y visto las 6 temporadas de la serie. Pero aún desconocía las costumbres, no sabía cómo eran, hablaban ni vivían realmente. Los primeros días de adaptación serían brutalmente difíciles. Sin embargo, siempre hay dificultades y contratiempos, incluso en la vida cotidiana. Quizás fracasaría, pero ¿qué importaría? Simplemente perdería una oportunidad extraordinaria. No pasaría nada fatal. Me despertaría en casa como si nada hubiera ocurrido. Los 7 me lo habían prometido, aunque no podía quitarme de encima la desagradable sensación de que no me habían contado todo. Al final, acepté el reto. Después de todo, es algo con lo que muchos sueñan, y cuando uno pierde una oportunidad así, se arrepiente toda la vida. Y así, me encontré una vez más en la encrucijada, y los 7 estaban ante mí. ¿Y cuál es tu decisión? Preguntó el padre. Estoy de acuerdo. Ya lo sabíamos, dijo la anciana con satisfacción, y la linterna que sostenía en la mano brilló con intensidad. Que así sea. Exclamó el padre. El mundo giraba ante mis ojos. Destellos de luz me rodeaban. Sentí que me arrastraban a algún lugar, y entonces todo se desvaneció, de repente, como si me hubieran despertado de golpe, recobré la conciencia. Lentamente, con cautela, abrí los ojos y miré a mi alrededor. Me encontraba en una espaciosa habitación, recostado en una cama impresionantemente grande, repleta de suaves almohadas y mantas. La cama en sí parecía la típica cama de un influyente señor feudal. Enorme, con postes tallados y un dosel de color indefinido, cubierto de intrincados y difusos diseños. No lograba distinguir los detalles. Al parecer, aún era temprano por la mañana. Una tenue luz gris comenzaba a filtrarse por las ventanas cerradas con cortinas y contraventanas. Apartando la manta y hundiéndome torpemente en el mullido colchón, me arrastré hasta el borde de la cama, me senté y bajé las piernas al suelo de piedra cubierto de pieles de animales. Me quedé allí un rato, moviendo los dedos, mirando a mi alrededor e intentando acostumbrarme a mi nuevo cuerpo. A mi izquierda había una mesita de noche con una campanilla metálica en un mango largo, y junto a ella, un sillón bajo sepultado bajo un montón de ropa desordenada. Me sentí profundamente extraña, como si me hubiera metido en la ropa de otra persona. También sentí una leve sensación de asco e incluso vergüenza. Este cuerpo me resultaba desconocido, ajeno, no era mío. Me puse de pie. Me sentía mareado y las piernas me temblaban como algodón, débiles e inestables. Permanecí quieto un rato, respirando profundamente, esperando a que las sensaciones desagradables y desconocidas desaparecieran. Poco a poco, así fue. Me miré. Lo único que llevaba puesto eran unos pantalones cortos de lino suave que me llegaban hasta medio muslo, con un cordón en la cintura y 2 más en la parte inferior para ajustarlos a las piernas. La ropa interior parecía ridícula, no había otra palabra para describirla, pero me alegraba de que llevara algo de ropa interior.
Murmurando entre dientes, no pude contenerme. Desaté las ataduras y examiné mi nueva virilidad. Un pene era un pene. Ni particularmente grande ni particularmente pequeño. Normal. Y, en general, a juzgar por mi delgadez y falta de grasa, debía de ser bastante joven. ¿Qué edad tenía Geoffrey al morir? No muy mayor, aunque ya había alcanzado la mayoría de edad. Al menos no había acabado en el cuerpo de un niño. Hablando de Geoffrey, su personalidad no estaba presente. Pero sus recuerdos sí. Noté la cadena con una llave alrededor de mi cuello e inmediatamente recordé. Era de su caja fuerte personal. Así que los 7 no me habían engañado después de todo. Todavía tenía acceso a los recuerdos de Geoffrey. Tras tantear el terreno, me orienté rápidamente y me dirigí a uno de los armarios junto a la pared. Las puertas crujieron al abrirlas. Arrodillándome, aparté el panel inferior. Debajo, integrado en la base del armario, había un compartimento oculto. Saqué la llave que llevaba colgada al cuello y abrí la pequeña puerta. En su interior había una espaciosa caja fuerte rectangular donde Geoffrey guardaba sus posesiones más valiosas. Había varias bolsas de monedas, un joyero, algunas baratijas costosas y una carpeta de cuero con documentos. Me sorprendió momentáneamente que Geoffrey conservara algún documento escrito. Aún así, fue un alivio ver que el joven rey tuvo la sensatez de guardar su correspondencia privada fuera de la vista. Me rasqué la frente, pero decidí no sacar nada de la caja fuerte. La cerré, me puse de pie y seguí examinando la habitación. El dormitorio resultó ser enorme, amueblado con varios armarios, la cama mencionada, algunos sillones y un escritorio con una superficie impecable y sin usar. Claramente, a Geoffrey no le gustaba trabajar en su escritorio. Recibir cartas era una cosa, responderlas, otra. Sobre el escritorio había una ballesta cargada. ¿Acaso Geoffrey temía algo? ¿O simplemente se consolaba con la ilusión de seguridad? En las habitaciones había 2 puertas. Una daba a un largo pasillo donde un par de velas aún parpadeaban en sus candelabros de pared. Ahora, casi al amanecer, estaban casi consumidas. Caminé por el pasillo, abrí otra puerta y me encontré en una bifurcación. A la derecha había una pequeña habitación con un agujero en el suelo y una silla que parecía más bien un sillón acolchado, tapizado en cuero suave, con respaldo y reposabrazos de terciopelo. Un agujero ovalado se abría en el asiento. Presumiblemente, este era el retrete real, un trono en sí mismo, cómodo y mullido, para que su majestad, Dios no lo quiera, no se lastimara el trasero coronado. Tras hacer mis necesidades, y esforzándome por no pensar en que estaba viendo y tocando ese cuerpo, mi cuerpo, por primera vez, me até los cordones de la ropa interior y me dirigí al baño. Dentro había un par de pequeñas tinas de piedra vacías, un barril, varias jarras de agua y un enorme espejo rodeado de diversos artículos de higiene. La luz entraba por unas estrechas ventanas en lo alto del techo, pero era muy escasa. Tras pensarlo un instante, volví al pasillo, desprendí un candelabro de su soporte, lo llevé de vuelta y lo coloqué cerca del espejo. La luz parpadeante iluminó mi reflejo. Pude verme con claridad, de cuerpo entero. Un joven alto y delgado, con piernas y brazos largos y hombros anchos. Un cuerpo joven y hermoso. Bastante prometedor, si me permiten decirlo. Incluso sin saber quiénes eran los padres de Geoffrey, fácilmente podría suponer que tanto su madre como su padre eran apuestos y bien proporcionados. Parecía que no era casualidad, sino el resultado de generaciones de cuidadosa selección entre nobles obsesionados con producir herederos dignos. Aunque realmente no deberían haber recurrido a la endogamia. También me gustó la cabeza y el rostro. Un cabello rubio y espeso le llegaba casi hasta los hombros. Grandes ojos verdes, nariz recta, mentón firme. Solo los labios se curvaban con cierta picardía. Y las expresiones faciales, los sutiles reflejos grabados en los músculos, delataban una personalidad extremadamente mimada y bastante superficial. Resoplé suavemente. El cuerpo en sí era impecable, al menos en su forma. Pero su anterior dueño claramente lo había descuidado. Los músculos estaban poco desarrollados, la piel pálida y demasiado delicada. Dudaba que tuviera mucha resistencia, probablemente tanta como la de un gato mimado. Para comprobarlo, flexioné el bíceps derecho. Si no es impresionante. Bueno, ya me ocuparía de eso después. Dejando el candelabro en el baño, volví a cruzar el dormitorio y me dirigí a otra puerta. Me alegró comprobar que mi coordinación era impecable. El cuerpo se sentía ligero, ágil y lleno de vida, como si nunca hubiera sido corrompido por malos hábitos o excesos. Me encontraba en lo que solo podía describirse como un vestíbulo. Una habitación grande y cuadrada.
Una imponente mesa para 10 personas ocupaba el centro, rodeada de sillas de respaldo alto. En una esquina había una mesa más pequeña para 2 o 3 personas, con una jarra y un par de tazas sobre ella. Columnas de mármol veteado en gris sostenían el techo. Me acerqué, tomé la jarra y olí su contenido. Olía a vino. Sutil, intenso y vigorizante. Incapaz de resistirme, me matarían poco después, me serví una copa y di unos sorbos. Jamás había probado un vino de tal calidad y aroma. Tenía la calidez del sol del sur, la dulzura de uvas perfectamente maduras, ligeramente polvorientas. Quería seguir bebiendo y bebiendo. De mala gana, dejé el vaso. Tenía que tener cuidado con el alcohol. Si ese era el tipo de vino que tenían en Poniente, no era de extrañar que el rey Robert se hubiera emborrachado hasta morir. En las paredes colgaban armas. Un par de espadas, un hacha, una lanza, un escudo. Y en un rincón, expuesta sobre soportes, se alzaba una armadura completa de caballero. Pero, sobre todo, había ballestas. Claramente, mi predecesor sentía una predilección innegable por esta arma en particular. No pude resistirme a coger una, y luego otra. Eran armas de verdad. Algunas eran auténticas obras de arte. Habrían quedado perfectas en un museo. Dejando a un lado las ballestas, continué explorando mi nuevo hogar. Varias puertas daban al exterior del vestíbulo. Una de ellas conducía a una habitación que resultó ser el guardarropa real. Entré y no pude evitar silbar suavemente. Crecí en una familia normal. Comíamos bien y nos vestíamos con pulcritud. Nunca usé ropa realmente cara, pero tampoco me faltó de nada. Sin embargo, esto era algo completamente distinto. Un armario abierto se extendía a lo largo de toda la pared, repleto de prendas. Jubones, túnicas, capas, chalecos, pantalones, mallas y más, de todos los estilos, colores y tejidos imaginables. En un perchero aparte se exhibían botas y zapatos. Al menos 50 pares. En otra sección había boinas, sombreros y todo tipo de accesorios. Incluso había un armario dedicado exclusivamente a ropa interior, camisas y bufandas. Claro que sabía que Joffre nunca había sido pobre, pero que lo mimaran tanto, bueno, eso sin duda explicaba mucho de su personalidad. En el centro de la habitación se alzaba un espejo alto con un pesado marco de metal, apoyado sobre patas de león. Me miré de nuevo. Con semejante físico, no me extrañaba que Joffre no tuviera problemas para encontrar ropa que le quedara perfecta. Lo importante ahora era aprender a combinar los colores correctamente. Pensando en mi estilo futuro y mis preferencias de vestuario, regresé al vestíbulo y me acerqué a la puerta que daba al pasillo. Mi mano se posó sobre el pomo de metal tallado, pero en lugar de abrirla, pegué la oreja a la madera y escuché. Casi de inmediato, oí un ronquido profundo y constante. Alguien dormía al otro lado. Los recuerdos de Joffre me dieron la respuesta. Uno de los caballeros de la Guardia Real siempre estaba apostado allí durante la noche. Presioné suavemente la puerta. Chocó contra algo sólido y se negó a abrirse. Los ronquidos cesaron brevemente, pero luego se reanudaron. Sin molestarme ya en disimular mis movimientos, empujé la puerta con más fuerza. ¿Quién anda ahí? Los ronquidos cesaron y se oyó una voz apagada y adormilada. En el nombre de los 7. Parecía que quien lo había dicho no esperaba, o no estaba acostumbrado, a que el rey se levantara tan temprano. Se oyó un raspón cuando algo se arrastró por el suelo y la puerta se abrió. Un hombre calvo de estatura mediana me miró con temor. Tenía las mejillas hundidas, las piernas cortas pero fuertes, y el pecho ancho bajo las escamas blancas de su armadura. Buenos días, Su Majestad, dijo el hombre gordo, tapando un bostezo con la mano mientras intentaba mostrarse valiente. ¿Ha ocurrido algo? Todavía no. Joffre lo reconoció como Cerberus Blount, uno de los 7 caballeros de la Guardia Real. Un hombre insignificante y necio al que Joffre siempre había despreciado y al que jamás había llamado por su nombre. En ese momento, Cerberus amasaba torpemente junto a su cama. Al parecer, la había arrastrado hasta la puerta para que nadie pudiera entrar en las habitaciones reales sin ser visto, y enseguida se quedó dormido. Su yelmo descansaba contra la pared junto a su espada y su vaina. Miré hacia el oscuro pasillo, luego lo miré a él, asentí brevemente y regresé a mi habitación. De reojo, vi al caballero exhalar aliviado. Parecía que el infame temperamento de Joffre, su propensión a la crueldad impulsiva y al humor absurdo y ridículo, había mantenido a todos en vilo. La puerta se cerró tras de mí. Me rasqué la barbilla. Un caballero durmiendo en su puesto de guardia, custodiando al rey. ¿Es eso normal o qué? ¿Es una infracción o es algo que todo el mundo hace? Tras pensarlo un momento, decidí no actuar precipitadamente.
Era mejor averiguar primero cómo debían realizar sus turnos nocturnos los guardias antes de tomar cualquier decisión. Sobre todo porque el hombre gordo no solo estaba durmiendo, sino que había bloqueado el acceso a mis aposentos con su imponente cuerpo. Me acerqué a la ventana, corrí las cortinas y, tras forcejear un rato con el pestillo, abrí las contraventanas. Una ráfaga de aire fresco y revitalizante inundó la habitación. Olía a brisa marina, algas y pescado podrido. También percibí un ligero olor a excremento. Supongo que el sistema de alcantarillado de Desembarco del Rey tenía algunos problemas. Sentado en el alféizar de la ventana, contemplé la ciudad. El sol salía por la izquierda, lo que significaba que las ventanas daban al sur. Abajo se extendía un parque con árboles podados y senderos de grava. Mis aposentos estaban lo suficientemente altos como para que la muralla del castillo solo obstruyera parcialmente la vista. A lo lejos, podía ver callejuelas que serpenteaban hacia el puerto, grupos de casas, tejados de tejas de distintos colores y finas columnas de humo que salían de las chimeneas. Más allá de todo, se extendía el mar, tranquilo, respirando suavemente, listo para recibir el nuevo día. Desde lejos llegaban los graznidos de las gaviotas y, debajo de ellos, el creciente murmullo de una ciudad que despertaba. Apoyando la espalda contra la pared lateral, estiré una pierna a lo largo del alféizar de la ventana y me puse a pensar. Así pues, los 7 no se equivocaban. Había acabado en el cuerpo de Joffrey Baratheon. Así me lo había imaginado, y el tratamiento de Cerberus como su majestad implicaba que yo era, en efecto, el rey, y no un cualquiera. También podía aceptar que era la mañana del primer día del año nuevo, el 31º año desde la conquista de Aegon Targaryen. Demos por sentado que llegué sana y salva a Poniente, algo que no creí del todo hasta el último momento. O mejor dicho, no era incredulidad, sino duda de que todo saldría bien. Ahora esas dudas han quedado atrás y debo pensar en qué hacer a continuación y cómo seguir adelante. Por supuesto, me había preparado bien, pero no estaría de más repasar todo mentalmente una vez más. De todos modos, no podría dormir en este estado. Así pues, soy Joffrey Baratheon, primero de su nombre, señor de los 7 reinos, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, protector del reino. Como se suele decir, hay muchas mayúsculas en todos esos títulos. Es cierto que no todos los 7 reinos obedecen a Joffrey ahora. De hecho, son menos. Él mismo es un niño mimado, cruel y propenso a la agresión y el sadismo. Además, es cobarde y desconfiado. Claro, no soy yo exactamente, sino mi predecesor, por así decirlo. El problema es que la mayoría lo considera a él, y ahora a mí, simplemente eso. Por el momento, me juzgan por sus acciones pasadas, y que, para ser sincero, no fueron ni dignas ni inteligentes. Joffrey es muy joven, pero ya se ha forjado una cierta reputación a su alrededor. Y esa reputación apesta a podredumbre. Ordenó la ejecución de Ned Stark, por lo que es odiado en todo el norte y en las tierras de los ríos, de donde es originaria Catelyn Tully, la esposa de Ned. Sansa Stark le teme por la muerte de su padre y las innumerables humillaciones que sufrió, aunque lo disimula hábilmente. La joven Arya recita cada noche antes de dormir una lista de nombres. Todos aquellos que, en su opinión, merecen morir. El nombre de Joffrey figura en esa lista. Stannis Baratheon, al igual que la mitad de Poniente, cree que soy fruto del incesto entre Cersei y Jaime Lannister. Me desprecia y sueña con apoderarse del trono. El norte está sumido en la desesperación, con Invernalia en ruinas humeantes. Lord Roose Bolton parece mantenerse leal a los Lannister, pero incluso allí, las cosas son complicadas. La casa Martell, los príncipes de Dorne, odian sinceramente a los Lannister, y a mí también. Solo una nimiedad les impide rebelarse abiertamente. Los Greyjoy han proclamado un reino independiente en sus islas y están bañando a Poniente en sangre con regocijo. De todas las grandes casas, solo los Lannister apoyan incondicionalmente a Joffrey, y los Tyrell, señores del dominio, con cuya hija Margaery me casaré hoy. Solo 2 de las 7 casas son verdaderamente leales, sin contar a mis propios señores y caballeros aquí en Desembarco del Rey. Es cierto que también están los Frey. Hace poco, a instancias de Tywin Lannister, organizaron la boda roja, en la que asesinaron a Robb Stark, a su madre Catelyn y a un sinnúmero de norteños. Y luego está la casa Arryn, tan noble como su honor, a la que Petyr Baelish, apodado Meñique, fue enviado recientemente con la misión de ganarse a esa gran casa para nuestro bando. Sin embargo, los guardianes del este solo están esperando el momento oportuno y podrían volverse contra Desembarco del Rey en cualquier momento. Y muy al este, en otro continente, Daenerys Targaryen emprende su heroica travesía hacia el poder.
Si todo sale según lo previsto, en pocos años sus dragones habrán crecido, resolverá sus desafíos económicos, políticos y humanos, reunirá a sus fuerzas y cruzará el mar angosto para reclamar el trono de sus ancestros. Eso cubre los asuntos exteriores. Ahora es momento de hablar de mi propia familia, y de la familia de mi futura esposa. Los Lannister están gobernados por Tywin, guardián del oeste. Es mi abuelo y me desprecia. A lo largo de los años, Joffrey no ha hecho nada para ganarse su respeto, y mucho menos su afecto. Tywin lo apoya simplemente por falta de una mejor opción. A sus ojos, soy completamente insignificante, y lo mejor que puedo hacer, desde su punto de vista, es no ser estúpido, no entrometerme en asuntos que no me incumben y no interferir mientras los hombres serios realizan su trabajo. Tywin funge como mano del rey. Cuenta con el apoyo incondicional de su hermano menor, Kevan, el maestro de leyes. Kevan tiene muchos hijos, pero volveré sobre eso más adelante. Había otro hermano, Gerion, que desapareció en el mar humeante. Mi primo segundo, Daven, parece estar luchando en las tierras de los ríos. Mi madre política, Cersei, hija de Tywin, ostenta el título de reina regente. Es una mujer maliciosa y dominante cuyo mayor defecto es que sobreestima enormemente su propia inteligencia y se cree una experta en intrigas. Si las cosas siguen su curso y Tywin muere, Cersei se hará con un poder ilimitado, y todo se desmoronará rápidamente. Cersei adora a Joffrey y lo consiente en exceso, y todas sus acciones solo han conseguido que el chico nunca se convierta en una persona normal. Luego está el tío Jaime, que en realidad es mi padre. Antes de perder la mano, fue un guerrero magnífico. Sus dotes de liderazgo son más débiles y no tiene ningún don para la intriga. Está acostumbrado a resolver problemas con su espada, su nombre y la fuerza bruta. Tyrion es el más astuto de los Lannister. El problema es que todos los demás, excepto Jaime, lo subestiman, lo ignoran o directamente lo desprecian, como hicieron Cersei y Joffrey. Tyrion es inteligente, astuto y de lengua afilada, pero hace tiempo que se acostumbró al odio de Joffrey. Mi hermano menor, Tommen, permanece en la Fortaleza Roja, mientras que mi hermana Myrcella está en Dorne, y estoy absolutamente segura de que a Joffrey nunca le importaron realmente ninguno de los dos. Los Lannister son la casa más rica de Poniente. Los Tyrell, en cambio, son la más numerosa, y es con ellos con quienes debo forjar una alianza. En realidad, los Tyrell están gobernados por Lady Olenna, la reina de las espinas, abuela de Margaery. Su hijo, Mace, es el gobernante nominal. Un hombre vanidoso, no particularmente inteligente y bastante pomposo, que ahora forma parte del consejo privado como maestro de barcos. Mace tiene 4 hijos. 3 varones, Willas, Garlan y Loras, y una hija, Margaery. Estas personas pretenden apoyar tanto a los Lannister como a Joffrey, naturalmente, en su propio beneficio. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Cambié de postura, apartándome de mis pensamientos estratégicos. El sol ya había salido y la ciudad había despertado. Me llegó el aroma a pan recién hecho, parecía que los panaderos habían comenzado su trabajo en las cocinas. El ruido de las calles se hizo más fuerte. No muy lejos, probablemente en las perreras, un perro ladró. Otro respondió, y luego otro más. Perra. Cállate. Se oyó un grito áspero, seguido de un golpe sordo, un chillido y luego silencio. Viven felices aquí, ¿verdad? Me acerqué a la mesa, me serví otra copa de vino y volví a meterme en la cama. ¿Cuáles son sus planes, Rey Joffrey? Ante todo, no morir, y sobrevivir a este día. Y al siguiente. Y quizás a algunos más. Intentarán matarme hoy. Y si fracasan, seguirán intentándolo después. ¿Quién quiere matarme? Hay muchos. Pronto harán fila. Así pues, la prioridad es la supervivencia. Después, debo intentar mejorar mi relación con mi círculo íntimo. Tywin, Tyrion, Jaime y Margaery. No hace falta construir nada nuevo con Cersei. Ella ya me quiere. Solo necesito que se acostumbre a la idea de que su hijo ha cambiado, que de repente ha madurado y se ha vuelto más inteligente. También debo proteger al abuelo Tywin con todas mis fuerzas. Sin él, todo se derrumbará. Y debo impedir la condena de Tyrion, aunque, si sigo con vida, no habrá motivo para juzgarlo, su posterior huida y su eventual alianza con Daenerys Targaryen. Se necesita una mente tan cínica y astuta como la suya. Si sigo con vida, haré todo lo posible por recomponer nuestra relación. Con la ayuda de esas personas, es muy posible mantenerse en el trono y, por primera vez, aprender de verdad a gobernar. Ya veremos.
Claro que ya tengo planes. Pero por ahora son vagos, y no tiene sentido mencionarlos todavía. Las emociones se desbordaban en mi nuevo cuerpo. Estaba nerviosa, incapaz de calmar mis nervios o quedarme quieta. Al contrario, quería ir a algún sitio, hacer algo, cualquier cosa, en lugar de perder el tiempo. Tras pensarlo bien, decidí quedarme en mi habitación. De todas formas, ahora mismo no lograría nada significativo. En cambio, tomé mi espada y practiqué un poco. Para ser sincero, no sabía mucho de espadas. Participar en recreaciones históricas no contaba mucho. Pero sabía cómo sujetar una espada correctamente y podía dar algunos tajos y estocadas. Di golpes al aire, me moví un poco y, finalmente, empecé a sudar. Claramente mi cuerpo no estaba acostumbrado al esfuerzo prolongado. Da igual. Si sobrevivo, encontraré un maestro. Jamás seré un gran guerrero. Esa habilidad requiere entrenamiento desde la infancia, y para un rey, no es precisamente la virtud más importante. Aún así, al menos puedo mejorar mi condición física. Tywin Lannister. El día comenzó como cualquier otro para la mano del rey. Lord Tywin probablemente se había levantado antes que todos los demás lores y caballeros, había bebido una copa de vino, comido un trozo de queso con pimienta, se había puesto una túnica ligera sobre su camisón, se había sentado en su escritorio y había comenzado a ordenar sus papeles. Muchos asuntos requerían su atención, aprobación o prohibición. La guerra en las tierras de los ríos avanzaba con éxito. Ser Gregor Clegane había derrotado repetidamente a señores menores y sus ejércitos, mientras que su primo Daven el Ruidoso comandaba las tropas que sitiaban Aguas Dulces. Los Frey y sus hombres lo apoyaban en esta tarea, y aunque el asedio amenazaba con prolongarse, todo marchaba según lo previsto. Un problema tangible en las tierras de los ríos era la hermandad sin estandartes. Lord Dondarrion y sus hombres se habían convertido, de alguna manera, en una pequeña pero persistente molestia, difícil de eliminar. Otro problema era el viejo Lord Frey, que se volvía cada día más insolente y exigía más de lo que merecía. Con el tiempo, habría que recordarle cuál era su lugar, pero por ahora seguía siendo útil, y no valía la pena ofender al anciano prematuramente. Lord Tywin terminó su carta, esparció arena sobre la tinta, la selló con el sello de la mano y se recostó en su silla, mordisqueando pensativamente la punta de su pluma. Evaluaba todos los problemas externos, los enemigos de la familia, sus aliados y aquellos que podrían convertirse en alguno de ellos, sin emoción alguna, considerando los males necesarios. Tywin Lannister comprendía bien que el mundo no giraba en torno a él ni a sus ambiciones. Sin embargo, hizo todo lo posible por hacer creer a los demás que sí. Con el paso de los años, se había acostumbrado a esas tareas y a ese estilo de vida. Se habían convertido en parte de él y ya no le provocaban ninguna emoción. Lo que realmente le preocupaba, como era de esperar, residía en su propio hogar, sus hijos y nietos. Tywin Lannister no era un hombre modesto. Sabía bien que personas como él eran escasas en Poniente. Destacó como comandante, como mano del rey y como jefe de su casa. Además, era hábil en la intriga, culto, dominaba varios idiomas y, lo más importante, sabía distinguir entre el pensamiento y el sentimiento, entre lo esencial y lo trivial. Sabía qué era posible y qué no. Su padre, Titos, también era un hombre culto, hospitalario y alegre. Pero de poco le sirvió. Sus vasallos y vasallos se reían de él abiertamente, lo ridiculizaban a sus espaldas e ignoraban sus órdenes. Tywin, sin embargo, era diferente. Poco después de la muerte de su padre, inculcó en su pueblo, y más tarde en todo Poniente, un respeto incondicional por la casa Lannister. Muchos habían sufrido su ira en carne propia. Entonces llegó el momento de elevar Roca Casterly a su verdadera grandeza. No era una carga fácil para un solo hombre. Toda gran empresa requería ayudantes capaces, y cuanto mayor era la tarea, más competentes debían ser esos ayudantes. En otro tiempo, había depositado sus esperanzas en sus hijos, deseando que heredaran no solo su ambición, sino también su talento. En otro tiempo, había depositado sus esperanzas en sus hijos, deseando que heredaran no solo su ambición, sino también su talento. Pero sus hijos lo habían decepcionado. Jaime, en quien más esperanzas había depositado, rechazó el título de señor de Roca Casterly. Parecía que nunca había madurado del todo, que nunca había dejado de jugar con soldaditos de juguete. Su único deseo era ser Lord Comandante de la Guardia Real y liderar tropas en campañas militares. Cersei no era tonta, pero carecía de gracia y prudencia. Estaba acostumbrada a resolver todos los problemas con dinero o fuerza bruta. Además, había empezado a cambiar, y no para bien. Bajo el reinado de Robert, aún conservaba cierta cordura, pero ahora,
Como reina regente, se volvía cada vez más insoportable por su arbitrariedad y su miopía política. Últimamente, Lord Tywin había considerado seriamente enviarla de vuelta a Roca Casterly, simplemente para evitar que interfiriera. Y entonces surgió otro problema. Cersei se acostaba con Jaime. Tywin nunca había sido ingenuo. Hacía tiempo que sabía, con absoluta certeza, que todos esos rumores eran ciertos. Sin embargo, mientras sus hijos no cruzaran cierta línea, mientras el asunto permaneciera oculto, la situación era tolerable. ¿Y los rumores? Al fin y al cabo, los rumores eran inevitables, y cualquier cosa podía sacar provecho. Joffrey no era hijo de Robert, pero llevaba su nombre y era, al menos formalmente, un Baratheon. Y Tommen también era un Baratheon. Eso significaba que si Stannis y su hija morían, no quedarían Baratheon, salvo sus nietos. La gente siempre creería en quienes ostentaban el poder. Los Lannister tenían el poder. Por lo tanto, Tywin podría hacer que la gente volviera a creer que Tommen era un Baratheon y otorgar bastión de tormentas a su nieto. La situación abría perspectivas deslumbrantes. Podría unir Roca Casterly, bastión de tormentas y las tierras de la corona en un solo dominio, creando los cimientos de un reino Lannister que se extendería desde la costa este hasta la oeste y perduraría durante siglos. Ya tenía un plan a largo plazo para esto. La clave era que sus propios hijos y nietos no se interpusieran en su ejecución. Con los demás, ya se ocuparía. Y que los 7 no fueran sanguinarios. Que le concedieran 10 años más de vida. No pedía nada más. Lord Tywin sonrió levemente al recordar los rumores que rodeaban a su nieto. Los rumores, incluso cuando eran ciertos, eran un arma peligrosa. Si se les prestaba demasiada atención, podían conducir a situaciones muy desagradables, con consecuencias terribles. Stannis y Renly Baratheon habían creído en esos mismos rumores. Habían declarado que Joffrey no era hijo legítimo de Robert y, por lo tanto, no tenía derecho al trono. ¿Y dónde estaban ahora? Renly había muerto. Stannis pronto seguiría el mismo camino que su hermano. No quedaría nada de la casa Baratheon, y los Lannister se librarían de otro rival. Eso era lo que sucedía cuando un necio creía en los chismes. En cuanto a su hijo menor, Tyrion, Lord Tywin había empezado a darse cuenta de que era el más inteligente, astuto y taimado de todos. Pero su aspecto grotesco eclipsaba todas sus demás cualidades, y hacía que Tywin maldijera a los dioses por haberle concedido tales dones al niño que menos los merecía. Y luego estaba el asunto de su nacimiento. Tyrion había matado a su madre, Lady Joanna, al nacer. Tywin había amado a su esposa más que a su propia vida. Desde aquel día, una herida sin cicatrizar permanecía en su alma. El tiempo no había logrado curarla, y el padre jamás había perdonado a su hijo y esas interminables escapadas con prostitutas, otra humillación completamente distinta. A menudo parecía que Tyrion lo hacía todo deliberadamente, solo para fastidiarlo, sin importarle cómo manchaba el honor de la familia. Sus hijos, tan diferentes, y a la vez tan parecidos, se negaban a comprender algo fundamental. Todo lo que hacía era por ellos y sus descendientes. Había sentado las bases de la grandeza de los Lannister para las generaciones venideras, pero ellos eran incapaces o no estaban dispuestos a verlo. Su arrogancia, necedad, vanidad y ridículas quejas inventadas, su negativa a sacrificar nada por el bien común, dificultaban enormemente su vida y sus planes. Aquí está el nieto, Joffrey, quien ascendió al trono tras la prematura muerte de Robert, pero que no resultó ser en absoluto el heredero que Tywin había esperado. Sabía que el muchacho no era tonto, Joffrey comprendía y recordaba muchas cosas con facilidad, pero se negaba a aprender nada que no le conviniera. No quería entender, ni escuchar, ni hacer nada de importancia. Tywin reconocía que su nieto mayor podía encantar a la gente y podría haber alcanzado la grandeza, o mejor dicho, podría haberlo hecho si se hubiera convertido en una persona muy diferente y si sus padres se hubieran tomado en serio su educación. En cambio, Joffrey se había convertido en un mocoso caprichoso y malcriado. Su juventud, la influencia de su madre, su condición de rey, su riqueza y los halagos de los aduladores habían ahogado cualquier posibilidad de que madurara o entrara en razón. Así que resultó que, de entre todos sus parientes y familiares, solo su hermano menor, Kevan, quería ayudar sinceramente y realmente lo hizo en sus complicados planes. Eso estuvo bien, por supuesto, pero el apoyo de sus propios hijos y nietos habría significado mucho más. Al menos durante el último año, tras la muerte de Stafford Lannister, su hijo Daven había demostrado ser un comandante capaz. Ruidoso, alegre, extrovertido e impetuoso, había tomado el mando de uno de los ejércitos, aliviando así la carga sobre los hombros de Tywin. El viejo señor se lo agradeció.
También comprendía el valor de emplear a las personas según sus habilidades. Cada uno era útil en su lugar. El señor se levantó, se acercó a la ventana y abrió las contraventanas. El peculiar aroma de Desembarco del Rey inundó el ambiente. El hedor de una vasta ciudad mezclado con toques de cocina y el sabor del mar. A Lord Tywin no le gustaba Desembarco del Rey. No soportaba su olor. Muchas cosas allí le irritaban. Quizás lo único que aún encontraba belleza era el mar. Sí, el mar. Pero este era el mar del este, no como la querida costa de Roca Casterly, donde las aguas brillaban con los colores del atardecer. Allí, la puesta de sol pintaba el cielo con tonalidades inimaginables. Los delfines danzaban sobre las olas, y una suave brisa podía calmar hasta la mente más agitada. Allí, uno simplemente deseaba vivir y criar nietos. Y el aire olía infinitamente mejor. Contempló el sol naciente y se frotó la barba incipiente. Iba a ser un día caluroso y ajetreado. Hoy era la boda de su nieto. Todos estarían bebiendo, comiendo y divirtiéndose, mientras que solo unos pocos cargarían con el peso de la responsabilidad de esta horda de ociosos y glotones. Fuera de la ventana, oí el alegre trino de algún pájaro. Partículas doradas de polvo danzaban en un rayo de sol, y el majestuoso sonido de una campana llegó a mis oídos. Quizás así comenzaba cada día en Desembarco del Rey, o tal vez el gran septo les recordaba a los habitantes la boda real. Vinieron a despertarme a las 8 de la mañana. Llamaron tímidamente a la puerta y grité, permitiéndoles entrar. El primero en entrar en la cámara fue un guerrero corpulento, de más de 1,80 m de estatura, algo inquieto, con ojos seductores y una sonrisa cínica. Joffrey me recordó que se trataba del caballero fronterizo Ser Tallad el Alto, quien solía hacer recados y cumplir órdenes. Una especie de mensajero. Haz esto, encuentra aquello, corre allí un guerrero decente y, a primera vista, un hombre perfectamente normal, pero desde el punto de vista de Joffrey. A medida que indagaba más a fondo en los recuerdos del rey, me di cuenta de que era un hombre corrupto y de doble cara. Buenos días, dijo el caballero haciendo una reverencia. No me gustó su sonrisa. Era falsa y llena de autosatisfacción. A la espera de mi asentimiento, Ser Tallad se acercó a la ventana y se quedó allí de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. Luego apareció un hombre de estatura media, o más bien un muchacho joven, de cabello rubio y ojos atentos, ahora llenos de preocupación. Se deslizó lentamente y con cautela hacia el vestíbulo. Al parecer, Joffrey no había tratado con amabilidad a sus sirvientes. Podía gritarles o humillarlos con facilidad. En una mano, el muchacho llevaba una jarra humeante. En la otra, una pila de toallas. Entonces apareció otro joven, más alto, mayor y de pelo oscuro, que llevaba en ambas manos un cubo de madera lleno hasta el borde de agua hirviendo. ¿Puedo, Su Majestad?, preguntó el primer muchacho tras dar unos pasos cautelosos hacia adelante. Sí, respondí, esforzándome un poco por recordar sus nombres, pero mi memoria no me falló. El mayor era Jacob Lydon, el menor Robert, aunque Joffrey no se había molestado en recordar su apellido. Eran mis mayordomos, ambos pertenecientes a familias vasallas leales a la casa Lannister, y Cersei me los había asignado. ¿Cómo dormiste, Su Majestad?, preguntó Jacob. No está mal, respondí secamente, intentando no hacer movimientos innecesarios ni decir nada que pudiera levantar sospechas prematuramente. Ayer lo pasamos de maravilla preparando tu boda, rió Ser Tallad. Nos bebimos un barril entero de vermut y el jabalí asado estaba delicioso. Todos los muchachos siguen en la cama. Ignoré su tono excesivamente familiar y dirigí mi mirada hacia los acomodadores. ¿Listo para lavarse, Su Majestad?, preguntó Lydon. Asentí con la cabeza, permitiendo que me condujeran al baño. De camino, me impresionaron las impresiones emocionales de Joffrey. Su visión íntima de los demás. Consideraba a sus mayordomos criaturas muy necesarias y útiles, destinadas por el destino a servirle. En pocas palabras, eran como piezas esenciales del mobiliario. A Tallad lo veía con mejores ojos, como un dueño trata a un perrito gracioso que obedece a la perfección las órdenes. Esta actitud me perturbó profundamente. Nunca me había creído un santo, pero tampoco había despreciado tanto a la gente. Dios mío, qué cretino es. Los mayordomos llenaron hábilmente la bañera de mármol con agua hirviendo, la diluyeron con agua fría y uno de los sirvientes trajo otro cubo de agua caliente. El menor, Robert, estaba a punto de desvestir a su rey. Me sorprendió la idea. Al parecer, a Joffrey no solo lo mimaban, sino que prácticamente lo llevaban a todas partes, lo lavaban, lo frotaban y lo peinaban. En resumen, fingiendo irritación, los despedí a todos y me bañé solo. El jabón era fragante, líquido, vertido en jarras especiales.
Suaves esponjas marinas y manojos de cáñamo más gruesos servían como paños. Disfrutaba lavándome, secándome y luego cepillándome los dientes con un palito de madera suave con la punta partida. Aquí, la pasta de dientes fue reemplazada por una especie de polvo de composición desconocida. La sensación fue regular. Un cepillo de dientes normal habría funcionado mucho mejor, y desde luego no quedó ni rastro de frescura mentolada. Pero bueno, no importa, usaremos lo que tenemos. Después, me trajeron unas zapatillas, me vistieron con una bata y me invitaron al salón, donde me esperaba un desayuno ligero. Jamón, zumo y vino. Por supuesto, vino. Al fin y al cabo, estábamos en Poniente. Mientras tanto, Ser Tayyad se había llenado su propio vaso y claramente intentaba ahogar su resaca. Su familiaridad me irritaba. Al parecer, Joffre le había dado demasiada libertad a este hombre. Comí con diligencia y sin prisas. ¿Era así como debía hacerlo? Sujetar la cuchara o el tenedor con la mano izquierda. Me resultaba incómodo, pero mi cuerpo se adaptó, siguiendo la memoria muscular de su anterior dueño. A juzgar por las caras de mis mayordomos, todavía no había cometido ningún error grave. ¿Alguna novedad, Jacob? Pregunté. Todavía no, Majestad, respondió, siempre atento a mi tono y deseoso de complacerme. En el castillo están ultimando los preparativos para su boda. Recuérdame el horario de hoy. Me recosté en la silla tapizada en cuero rojo, haciendo todo lo posible por parecer aburrido. Todo va según lo previsto, dijo Jacob, aclarándose la garganta mientras ordenaba sus ideas. A las 10, un desayuno ligero con los invitados, así como con la mano del rey, tu familia y los demás lores. Esperó a que le dieran el visto bueno antes de continuar. Luego hay un breve descanso, durante el cual todos se cambian y se preparan para la ceremonia en septiembre. ¿Cuánto tiempo llevará? Unas 2 horas, dijo, mirándome fijamente. Después, usted y Lady Margaery recibirán las felicitaciones. Luego, todos se dispersarán y descansarán durante 1 hora. Y luego, por supuesto, el banquete. Y luego, por supuesto, el banquete. Recordé algo del canon. Pero maldita sea, cómo deseaba invitar al chico a la mesa y hablar con él con normalidad, de persona a persona, no como un rey a un sirviente. Simplemente no sabía cómo comportarme así. Oh, sí, esbozó una leve sonrisa. Como saben, les esperan 77 platos diferentes, una gran variedad de bebidas y entretenimiento. Y todo continuará hasta altas horas de la noche, hasta que los invitados los acompañen al lecho nupcial. Se sonrojó. Hablando de entretenimiento, bostecé, fingiendo indiferencia. ¿Quién está a cargo? Nimiedades como recordar el nombre del maestro de ceremonias no deberían preocuparme. Al menos, eso es lo que Joffrey habría pensado. Ser Ashley Groil, su majestad, respondió Tayyad. Incluso en su estado, comprendió que el rey estaba insatisfecho con algo y ahora buscaba serle útil. Joffrey conocía bien ese nombre. Al menos, en los últimos días, según recordaba, había hablado con él en varias ocasiones. Parecía que era justo la persona que necesitaba. Jacob, ve e invítalo. Quiero hablar con él. Por supuesto, Su Alteza, asintió el chico y salió de la habitación. Nos quedamos allí, Robert, Tayyad y yo, y los tres nos sentíamos incómodos. El mayordomo miraba al suelo. Ser Tayyad parecía absorto en sus pensamientos. Y yo, francamente, no tenía ni idea de qué decir. ¿Qué hacen los reyes en esos momentos? Por supuesto, aún no lo sabía, pero una cosa estaba clara. Los subordinados no debían sufrir por la inactividad y la falta de sentido común. Siempre era mejor mantenerlos ocupados. Menos tiempo para pensar, menos problemas. Pero, ¿cómo mantenerlos ocupados exactamente? ¿Cómo está mi prometida? Pregunté pensativo. Creo que está bien, mi señor, intervino de inmediato el mayordomo, que trabajaba con gran destreza. Me preguntaba. Si yo empezara a decir tonterías, él también me escucharía atentamente, fingiendo el máximo interés. Mira, Robert, ve a verla. Pregúntale cómo durmió, cómo se siente. Dale mis mejores deseos y felicítala en este hermoso día. Sí, su majestad, asintió y se escabulló en silencio. La puerta se cerró suavemente tras él. Por un instante, la imponente figura de un caballero apareció fugazmente en el umbral. El gordo Boros ya había sido reemplazado por otro. Francamente, no tenía ni idea de si aquí era costumbre enviar sirvientes a preguntar por la salud de alguien a primera hora de la mañana. Pero parecía un gesto sensato, y Robert no se había mostrado particularmente sorprendido, así que supongamos que era aceptable. Ignoré deliberadamente a Tayyad. La idea de que ya no quería a ese hombre en mi séquito se hacía cada vez más fuerte.
Había algo hipócrita en él, algo que no me inspiraba confianza. ¿Cuáles son sus órdenes, Su Majestad? Preguntó Ser Tayyad, intentando entablar conversación. Ninguno. Nos quedamos en silencio de nuevo. Jacob Lidón regresó primero, anunciando que Ser Ashley llegaría pronto. Le agradecí su servicio y, por primera vez, vi una expresión de sorpresa en su rostro. Al parecer, Joffre no era conocido por su cortesía. ¿Cómo van las cosas en casa? Pregunté, sabiendo ya que Joffre jamás haría esa pregunta, pero no me importaba. Era mejor conocer a la gente que me rodeaba más allá de sus nombres o la casa donde habían nacido. Los ojos del niño se abrieron un poco, pero comenzó a hablar, tímidamente al principio, sobre su familia. Escuché con atención, tratando de recordar. Resultó que los Lidón eran una casa antigua y noble, vasallos leales de los Lannister durante muchos siglos. Su señor actual era Lewis Lidón, y su sede era un castillo llamado Agujero Profundo. Su emblema, un tejón blanco sobre un campo verde y marrón, apareció fugazmente en mi mente mientras el muchacho hablaba. Robert regresó poco después e informó que Lady Tyrell se estaba bañando. Pero mis palabras y felicitaciones le habían llegado, y ella había respondido que estaba muy complacida por tal atención y que esperaba verme después del desayuno. Me rasqué la rodilla, un gesto que delataba mi escepticismo. Probablemente, esa respuesta fue mera cortesía. Dudaba que Margaery sintiera verdadero afecto por Joffrey. Desde el principio, este había sido un matrimonio político. Además, Joffrey se había comportado como si estuviera empeñado en que todos lo odiaran. Aún así, tenía muchas ganas de ver a Margaery en persona, para evaluar su apariencia e inteligencia, y quizás intentar entablar algún tipo de relación. ¿Quién sabe? Tal vez incluso me caería bien. Llamaron a la puerta. Tras conceder permiso, entró Ser Ashley Groyle, un hombre de mejillas sonrosadas y bien alimentado, con una sonrisa educada y vestido con ropas elegantes y festivas. Buenos días, Su Majestad. Buenos días, Ser Ashley. ¿Cómo dormiste? Estupendo, dijo, desviando su mirada perpleja de mí hacia los mayordomos. ¿En qué puedo servirles? Cuéntame otra vez sobre el banquete de la noche. Hay algo que necesito aclarar. Ser Ashley comenzó a describir el orden en que se servirían los platos, los 7 juglares que actuarían uno tras otro, los encantadores de serpientes, los malabaristas de fuego y varios animales amaestrados. Escuché y asentí pacientemente hasta que llegó a la parte más importante. Y entonces, Majestad, como acordamos, usted dará la señal, y yo haré salir a los enanos para que representen su papel en torno a los reyes de Poniente. ¿Sabes? Me incliné ligeramente hacia atrás. He cambiado de opinión. Perdón. Parpadeó, quedándose en silencio, con la confusión reflejada en su rostro. No necesito ese espectáculo en mi ceremonia de boda. Pero nos hemos preparado tanto y hemos traído a estos hombres desde Pentos. Lord Baelish se ha esforzado muchísimo. Las cosas se estaban poniendo cada vez más interesantes. Parecía que Meñique ni siquiera intentaba ocultar su implicación en el asunto. A Joffrey simplemente nunca le había importado lo suficiente como para preguntarse por qué se estaba haciendo todo aquello. He cambiado de opinión, señor. ¿No lo entiende? Intenté suavizar mi tono, al ver que el hombre estaba realmente desanimado. Parecía que se había esforzado al máximo por organizarlo todo. Creo que su actuación sería demasiado vulgar. Ya veo. Suspiró con resignación. ¿Qué te molesta? No tengas miedo de decirlo. Tendré que pagarles una multa, murmuró el maestro de ceremonias. ¿Cuánto cuesta? 16 dragones, Su Majestad. Mi mayordomo le traerá el dinero en el transcurso del día. Gracias, Su Majestad. Sonrió levemente, hizo una profunda reverencia y se retiró. Quizás ahora pensaría que no era tan mala persona, ya que me había ofrecido a compensarlo por sus pérdidas. Entré en mi habitación, abrí la caja fuerte, rebusqué en las bolsas y seleccioné un puñado de monedas de oro. La gente rara vez abandona los nombres a los que se ha acostumbrado. El dragón, una moneda de oro de la dinastía Targaryen, tenía un dragón de 3 cabezas en una cara y el perfil del monarca reinante en la otra. El reinado de los Targaryen había terminado hacía 17 años. Robert Baratheon había acuñado sus propias monedas del mismo peso, pero con un ciervo coronado en una cara y su perfil en la otra. Sin embargo, el nombre dragón se había mantenido. Pensé que el tesoro debería empezar a acuñar nuevas monedas, con el emblema del ciervo y el león, y el perfil del propio Joffrey en el reverso. Resultó que circulaban 3 tipos diferentes de la misma moneda, sin contar las más antiguas de los Targaryen. En mi caja fuerte encontré principalmente las que tenían el rostro de Robert.
Le entregué 16 a Jacob, indicándole que se las entregara a Ser Ashley. Comenzaron a vestirme. Eso era normal para Joffrey, pero aún así me sentía incómodo. Era algo a lo que tendría que acostumbrarme. Ser Tallad salió al salón. Por suerte, no me obligaron a probarme todo el vestuario. Como quedó claro, Joffrey, o mejor dicho, su madre, ya había aprobado 3 conjuntos diferentes para ese día. Por la mañana, me vistieron con una fina camisa de seda, un jubón marrón claro bordado con leones y ciervos, pantalones de terciopelo con ribetes dorados en las costuras, un cinturón elegante y botas de tela suave con tacón bajo. Una vaina de daga enjollada colgaba de mi cintura. Saqué la daga. Parecía estar hecha de un acero excelente, con un ligero veteado ondulado. Quizás así era el acero valirio. Tendría que comprobarlo. La hoja estaba afiladísima, la probé ligeramente contra una uña, pero era evidente que servía más como símbolo de estatus que como arma. Me miré en el espejo y me sentí sorprendentemente complacido. Aunque el cuerpo no era mío y aún no me había acostumbrado del todo, me reconfortaba saber que, bueno, era un joven apuesto. Llamaron a la puerta. Primero entró un hombre al que Joffrey apenas recordaba. Venía en nombre de mi madre para preguntar por mi salud, mi bienestar y mi estado de ánimo, y para recordarme nuestro desayuno juntos. Le agradecí su visita y le dije que volvería enseguida. A continuación llegó otro sirviente, acompañado de varios soldados con capas doradas. Los recuerdos de Joffrey dieron con la respuesta. La guardia de la ciudad. El sirviente hizo una reverencia y colocó 2 grandes y pesadas bolsas de cuero sobre la mesa. Regalos previos a la boda de la mano del rey y la reina regente, explicó. ¿Cuánto hay dentro? Lord Tywin y la reina Cersei han enviado cada uno 500 monedas. Vaya, Joffrey sigue siendo un derrochador. 1000 dragones. Una suma desorbitada. Para que se hagan una idea, un plebeyo podía vivir un año con 3 dragones. Un caballo sencillo, sin combate, costaba alrededor de 1. Una armadura decente con casco cerrado, unos 4 o 5. Y yo tenía 1000. Probablemente, esto era para gastos personales y para recompensar a sirvientes o amigos leales, aunque dudaba que Joffrey tuviera muchos. Al menos ahora entendía de dónde venía el dinero del rey. Me lo había preguntado. Obviamente, lo sacaba de su caja fuerte, pero ¿quién lo reponía? Probablemente el tesorero en general, dudaba que los reyes siquiera comprendieran el concepto de salario. Tuve que guardar las monedas yo mismo. Las bolsitas eran pesadas, más bien parecían pequeños sacos. Finalmente, entramos al pasillo. Los 2 mayordomos ya estaban vestidos y nos seguían de cerca. Su Majestad, dijo el caballero que custodiaba la puerta. Se quitó el casco e hizo una reverencia. Su nombre era Ser Osmund Kettle Black. Un hombre alto, como Tallad, de más de 6 pies de estatura, musculoso, con nariz aguileña, cejas pobladas y una barba castaña y tupida. Tenía un aspecto fiero. Ser Osmund, incliné ligeramente la cabeza, recordando que aquel hombre había sido, o sería algún día, amante de Cersei. El caballero me saludó y se quedó esperando órdenes. Por un instante, dudé, dándome cuenta de que en realidad no sabía a dónde ir. Joffrey conocía muy bien el castillo y sin duda sabía dónde se servía el desayuno, pero yo solo tenía una vaga idea de cómo llegar. Aclarando mi garganta, se me ocurrió una solución. Robert, abre el camino. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.